Cordial saludo, sean todos bienvenidos a compartir este espacio donde vamos a desarrollar y a revisar las características y los tipos de evaluación como una forma de revisar un proceso de evaluación del aprendizaje. Quienes desarrollamos este espacio somos Cristian Ferney Bonilla, Hernán Darío Ortiz, Lisbeth Mercy Dayana y Nidia Mayerly Ramírez. Tenemos tres grandes grupos, tres grandes clasificaciones que son, de acuerdo a su propósito, por interpretación de resultados y acorde a la forma de calificar. Según su propósito, tenemos 5 tipos de evaluación donde rescatamos evaluaciones de idoneidad, evaluaciones de desempeño, evaluaciones de diagnóstico, evaluaciones de aptitud y por último, evaluaciones de clasificación. De acuerdo a los resultados, en nuestra segunda clasificación, de acuerdo a resultados, tenemos dos tipos de evaluación, los cuales son unas evaluaciones basadas en criterios y unas evaluaciones basadas en las normas. Por último, tenemos una tercera clasificación denominada de acuerdo a la forma de calificar. También encontramos dos tipos de evaluación. Los dos tipos son evaluaciones objetivas y evaluaciones subjetivas. Daremos pues inicio al desarrollo de los 5 tipos de evaluación de acuerdo a su propósito. Son 5 tipos de acuerdo a nuestra primera gran clasificación. Revisamos o recordamos que la primera es la evaluación de idoneidad, luego contamos con la evaluación de desempeño, luego con la evaluación de diagnóstico, después con la evaluación de aptitud y por último con una evaluación de clasificación. Así pues, daremos entonces paso a revisar los instrumentos que cada uno de estos tipos de evaluación emplean. Como primera medida, para las evaluaciones de idoneidad, tenemos o identificamos que existen como instrumentos pruebas psicotécnicas, pruebas de cultura general, pruebas de lectoescritura y pruebas de aptitud matemática. ¿Para qué las usamos o para qué nos sirven dentro del proceso de una evaluación del aprendizaje? Pues para medir habilidades y competencias de índoles generales dentro de un grupo o en específico a un estudiante. Esto para las evaluaciones de idoneidad. Luego, para las evaluaciones de desempeño, identificamos técnicas e instrumentos. Dentro de las técnicas, identificamos el aprendizaje basado en proyectos, los estudios de caso, el aprendizaje orientado en proyectos y el aprendizaje basado en investigación. Los instrumentos o algunos de los instrumentos de estas técnicas son los organizadores gráficos, los ensayos, las bitácoras o diarios de campo y los reportes o informes de investigación. ¿Para qué usamos o para qué nos sirven estos instrumentos y estas técnicas? Pues para evaluar los objetivos al final de algún programa o de algún proceso. Ahora, para las evaluaciones de diagnóstico, identificamos dos escenarios, uno cuantitativo y el otro cualitativo. Dentro del escenario cuantitativo, como instrumentos de evaluación de diagnóstico, encontramos los exámenes y los trabajos escritos. Dentro del escenario cualitativo, podemos identificar las entrevistas, las exposiciones en clase y las coevaluaciones, estas tres últimas como instrumentos de recolección de información o de datos. ¿Para qué usamos o para qué nos sirven estos escenarios y estos instrumentos? Pues en primera medida para identificar habilidades y limitaciones que un estudiante o un grupo de estudiantes puedan tener frente a un tema específico y hallando estas debilidades y limitaciones empezamos a tomar decisiones sobre los procesos y estilos de enseñanza y aprendizaje. Continuando con los tipos de evaluación, encontramos las evaluaciones de aptitud. Las evaluaciones de aptitud están diseñadas para encontrar atributos específicos de los individuos.
Las evaluaciones de aptitud son utilizadas generalmente para medir competencias, habilidades, capacidades y el conocimiento de los individuos. Las evaluaciones de aptitud están diseñadas no solo para indagar si el individuo posee las competencias, las habilidades, las capacidades o los conocimientos, sino que también indagan si el individuo puede emplearlos o ponerlos en práctica para resolver problemas de manera eficaz y eficiente en la vida cotidiana. Para mencionar algunos ejemplos, porque son muchos, tenemos el razonamiento numérico, el razonamiento verbal, el razonamiento lógico, el razonamiento mecánico, el razonamiento espacial, el razonamiento inductivo y el pensamiento crítico evaluativo. Las evaluaciones por aptitud son necesarias porque proporcionan información suficiente sobre las potencialidades de los individuos. Teniendo en cuenta lo anterior y continuando con los tipos de evaluación, abordaremos ahora la evaluación de acuerdo a la interpretación de resultados. Entre ellas encontramos evaluación con base en criterios. Es cuando se establece con anterioridad el criterio o el estándar de evaluación. Con este se determina la valoración del educando, se comparan los resultados de un proceso educativo con sus parámetros de relación. Entre ellas encontramos los siguientes criterios. Es un parámetro de referencia, funciona con base a la comparación, interpreta el desempeño del estudiante con base al aprendizaje y tiene como referencia el dominio de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Para ello tenemos las siguientes técnicas, instrumentos y aprendizajes que se pueden evaluar. El primero de ellos, la observación. Encontramos instrumentos como la guía de observación, el registro académico, el diario de clase, la escala de actitudes. Y dentro de ellos, unos contenidos que evaluamos como conocimiento, habilidades y actitudinales. Dentro de las técnicas también tenemos desempeños de los estudiantes, análisis de desempeño e interrogantes. Cada uno de estos instrumentos se pueden determinar dentro del proceso educativo. Encontramos también la evaluación con base en las normas. Se evalúa en referencia a una norma. Estas pueden ser nacionales o internacionales. Se utiliza para ubicar a los educandos en escalas de rendimiento y puntajes. Y se realiza mediante la mediación de logros del estudiante con el nivel del grupo. Dentro de la legislación educativa colombiana encontramos las siguientes normatividades de acuerdo a evaluación. La primera de ellas, el decreto 1860 de 1994, donde se establece la evaluación para los estudiantes de básica y media vocacional. El decreto 1290 de 2009, que establece y que es el que actualmente funciona las formas y tipos de evaluación que se deben realizar dentro de un establecimiento educativo. Como anterior a este, tenemos el decreto 230, que fue sustituido por el 3055. Ambos reglamentan cierto porcentaje de una promoción para cada uno de los educandos. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Acevedo, les voy a exponer la evaluación de acuerdo a la forma de calificar. Tenemos evaluación subjetiva y evaluación objetiva. Estas dos formas son formas de evaluar las cuales se clasifican de la siguiente forma. Evaluación subjetiva. Se trata de calificar las respuestas por un juicio que emite el examinador. Generalmente no hay una respuesta correcta preestablecida, pero sí unas pautas que ayudan a determinar la calidad de la respuesta. Entonces se podría decir que la evaluación subjetiva es una forma de calificación que puede distorsionar el proceso de evaluación, ya que no siempre es una herramienta confiable ser un juicio que emite una respuesta correcta. Una herramienta de evaluación subjetiva puede ser una pregunta de construcción, como lo menciona según López 2003 en la página 61,
Muchas evaluaciones tienen preguntas que requieren que el estudiante produzca o construya una respuesta en vez de simplemente escogerla, ¿sí? Asimismo, también un ejemplo de ello son las evaluaciones orales y las participaciones en clase. Continuamos con la evaluación objetiva. Según López 2013, en este tipo de evaluación las respuestas a todas las preguntas están previamente preestablecidas. Lo único que tienen que hacer los jueces es verificar si la respuesta del estudiante coincide con la respuesta esperada. Entonces, allí es donde se interpreta que es una forma de evaluación que puede distorsionar el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no se pueden medir algunas habilidades o competencias, porque sí puede ser una herramienta para documentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un instrumento de evaluación objetiva, por ejemplo, es la evaluación de preguntas de selección múltiple con únicas respuestas. Según López 2013, es un método práctico que permite evaluar una gran variedad de objetivos de aprendizaje. Muchas gracias.